Hola, hola, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí. Sí, abogado. Ok, bueno, bueno, listo. Bueno, vamos a retomar precisamente donde nos quedamos la última vez. Permítame, solo conecto la computadora porque ya me va a pedir batería. Permítame unos segunditos. Ahora sí. Ok, bueno, bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Vamos a continuar precisamente donde nos quedamos la última vez. Recuerden que estábamos en la unidad 3 en la continuación del proceso de investigación científica. Vimos el tema de la población objeto de estudio, hablamos de la clasificación de la población, los elementos y unidades de análisis, la importancia de la delimitación poblacional. También hablamos del marco muestral, de la muestra, su justificación, las condiciones que debe de tener, los tipos de muestreo, tanto probabilístico como no probabilístico. Y finalmente hablamos de la determinación del tamaño de la muestra. Ahora nos quedamos en lo que es el siguiente paso, después de determinar precisamente la muestra objeto de estudio. Y este paso es el paso de la obtención, procesamiento y análisis de la información. Vamos a compartir ahorita aquí a pantalla. Aquí estamos en la presentación y fue aquí específicamente donde nos quedamos. Bueno, en esta parte de la obtención y procesamiento y análisis de la información, estimadísimo, este es muy parecido a lo que habíamos hecho con la construcción del marco teórico. Solo que en la parte de la construcción del marco teórico, recuerden que habíamos visto tres tipos de fuentes: fuentes primarias, secundarias y fuentes terciarias, ¿verdad? En este caso solamente vemos dos clases de fuentes: las fuentes primarias, que recuerden que son los datos directos, eh, objeto del estudio, porque recuerde que en este caso lo que pretendemos lograr es precisamente la información que nos va a dar respuesta al planteamiento del problema de investigación y consecuentemente nos va a proponer una solución al problema objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, en este caso solamente vemos precisamente dos aspectos que nosotros referimos en cuanto a recopilar la información, que es la fuente primaria, como les decía, y la fuente secundaria, que es la información en donde nos refiere, donde encontrar precisamente las fuentes primarias, ¿verdad? Como documentos donde nos indiquen qué información es la que necesitamos: bases de datos, censos, estadísticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok. Ahora, en el procesamiento de la información, ¿qué es lo que comprende? ¿Verdad? Aquí de una forma bien sencilla hablamos de cuatro pasos. Primero, una codificación. Asignamos valores o categorías a las respuestas. Después hacemos una tabulación de datos, que es cuando organizamos los datos en tablas o matrices. A partir de eso, hacemos un análisis estadístico cualitativo, ¿verdad? Que generalmente es a partir de un software. ¿Ok? Antes se hacía pura infantería, se hacía como quien dice en si no es de manera manual, era ya de una forma, digamos, con programas pues que eran sencillos en su época, ¿verdad? Ahora hablamos ya de elementos estadísticos que nos ayudan precisamente como software específico para hacer un análisis estadístico o cualitativo, ¿verdad? Y por último, interpretamos y explicamos los resultados en función del marco teórico. Ahora, quiero regresarme aquí, precisamente donde está, en la actividad. Que recuerden que aquí en la actividad también, permítanme, creo que,
Bueno, creo que la actividad, sí, son dos actividades. Creo que eso todavía no lo hemos referido. Pero bueno, ya voy a explicar estas dos actividades. Una vez que terminemos precisamente esta parte eh, de lo que es la continuación del proceso de investigación científica. Entonces, esta es la etapa en donde procesamos la información. Ojo, estos pasos son bien prácticos en los cuales nosotros lo que hacemos es de alguna manera ordenar esos datos estadísticos que vamos a recoger o que ya recogimos, ¿verdad? Ahora, hay un tema que de repente hacemos como un valor agregado. ¿Por qué? Porque cuando se hace la obtención de datos, existe una ética que nosotros llamamos ética del muestreo y manejo de los datos. ¿Por qué hablamos de eso? Porque todo proceso de muestreo debe de cumplir principios éticos de investigación. ¿Ok? Y por eso es importante tocar el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos obtener datos de una forma en que de repente, pues, las unidades de muestreo no se den cuenta. Y eso a veces es imposible. Entonces, por eso a veces, cuando desarrollamos este proceso de investigación científica, tenemos que tener estos cuatro elementos. Uno, el consentimiento informado de los participantes. Generalmente, cuando se hace este tipo de, de ética de muestreo, se prepara un documento y ese documento, pues, es algo así como un documento donde hace constar precisamente el consentimiento informado de quienes participan dentro de la investigación. ¿Ok? Entonces, es muy común hacerlo precisamente para recoger esta información y que la misma información no vaya pues a de repente a resultar afectado, en este caso, a las personas, a las instituciones y aún a las mismas unidades de muestreo que precisamente estamos investigando. Segundo, debe de haber una confidencialidad y un anonimato, ¿verdad? Deben ser datos confidenciales. Por eso dentro del mismo consentimiento informado debe estar reflejado esa parte tan importante. O sea, el poder decirle y expresarle y asegurarle, ¿verdad? A las personas que precisamente de repente se les va a aplicar ese proceso de que los datos van a ser confidenciales y se van a mantener, ¿verdad?, bajo el anonimato, ¿verdad?, para que podamos cumplir con ese consentimiento informado de los participantes. Tercero, no debe de existir una manipulación ni una exclusión de forma arbitraria. Por eso decimos que debe de existir una transparencia en el reporte de los resultados, ¿verdad? De cierta manera, la información que suministramos debe ser coherente, ¿verdad? Con las personas a las cuales precisamente se está investigando. Entonces, esto es parte de ciertos elementos preparatorios dentro de lo que es eh, el momento que vayamos a hacer el levantamiento de la información para que dichas personas pues tengan conocimiento del mismo, ¿verdad? Ok, ahora, después de esto, viene una etapa que nosotros llamamos como etapa de algunos elementos administrativos de lo que es el anteproyecto de investigación. Esta etapa se conoce como el cronograma y presupuesto de la investigación. En esta parte del cronograma y el presupuesto de la investigación, recuerden que la investigación, cuando la estamos preparando dentro del anteproyecto, tenemos que reflejar de manera ordenada cada una de las actividades que se van a desarrollar. Ojo, y debemos de estimar más o menos, y de ser posible, ¿verdad? De forma específica, la duración estimada de cada una de esas actividades. ¿Por qué lo hacemos? Porque así como vamos a preparar un presupuesto, que en este caso sería financiero, el cronograma viene a ser algo así como un presupuesto de las actividades a desarrollar y que debemos de establecer mediante una forma ordenada y sistemática para que podamos cumplir con los objetivos de dicho proceso investigativo. Por eso se recomienda utilizar algunos elementos que nos ayuden precisamente a desarrollar ese cronograma.
Por ejemplo, está el llamado diagrama de Gantt, ¿verdad? Que es un diagrama que es muy similar al que vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Que casi no se logra apreciar, pero que en esa se divide la actividad y de ahí viene cada uno, digamos que establecemos la nomenclatura, mes uno, mes 2, mes 3, en caso de que lo vayamos a promediar o a medir mediante ese tipo de escala, porque igual puede ser por días, ¿verdad? Puede ser por semanas, puede ser mensual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de cómo nosotros vamos a llevar a cabo ese proceso de investigación científica. Desde el momento de que lo plasmamos, es desde el momento inicial casi de la revisión bibliográfica, el diseño metodológico, la recolección de datos, el análisis, la redacción y aún hasta lo que es la redacción del informe y la defensa que se va a hacer con respecto al informe que estamos planteando. Miren, aquí es un ejemplo bien típico. Este es un tipo de diagrama de Gantt que puede cubrirse, digamos, hasta con de una forma gráfica, por eso se llama diagrama, ¿verdad? Yo les puedo mostrar aquí un ejemplo un poco más gráfico, permítanme, para que ustedes puedan ver algunos ejemplos. Miren, estos son ejemplos típicos de diagramas de Gantt. Miren, vamos a ver este que está aquí. Vamos a ver si lo podemos visualizar. Ah, permítame. Un poquito aquí. Vamos a ver si... Ah, no, pero este es de un video. Este sí creo que se puede ver. Miren, este es un ejemplo. Solo para muestra, una muestra, ¿verdad? Precisamente de las actividades. Miren, tiempo de duración, las actividades, los meses y ahí está establecido por semanas, fíjense, ¿verdad? Semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, de acuerdo a cada uno de los meses, ¿verdad? Este es un ejemplo típico de Gantt. Hay otro tipo de diagrama que se llama diagrama de PERT. Este diagrama, vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Este es un ejemplo de un diagrama de PERT. Miren, este es un poco más complejo. Vamos a ver si lo podemos abrir. A ver. No, un poco chico. Permítanme. Vamos a ver si podemos abrirlo. Sí, no. A ver. Miren, estos son algunas plantillas de este tipo de diagramas, ¿ves? Del diagrama de PERT, que son diagramas que de cierta manera, miren, nos ayudan, ojo, este es un poco más complejo, un poco más, este, es un paso a paso, pero se puede evidenciar de una forma más gráfica, ¿verdad? Y es diferente, ¿verdad? Entonces, pero ese se utiliza más que todo para investigaciones que son un poco, quieren diferentes etapas por completar, digamos, sobre las mismas etapas que tenemos en cada una de las partes, ¿verdad? Solo para tener un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo típico. Bueno, voy a cerrarlo y vamos a seguir aquí. Después que definimos el cronograma de actividades, otro de los momentos que nos toca precisamente diferenciar es lo que nosotros llamamos como presupuesto. Que recuerden que el presupuesto es esa cantidad de recursos humanos, materiales, logísticos y financieros que son necesarios para poder desarrollar el proceso de investigación científica. Aquí tenemos que especificar con detalle de dónde vamos a sacar precisamente las fuentes de financiamiento. ¿Ok? Pueden ser fuentes de financiamiento, digamos, externo,
pueden ser propios, ¿verdad? O pueden ser, por ejemplo, colaboraciones o apoyos, digamos, de una determinada organización. Pero se debe de especificar. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos saber con qué podemos llevar a cabo la viabilidad del estudio. Si ustedes se acuerdan, dentro de la justificación y en la tarea final de este parcial anterior, si ustedes se recuerdan, la última etapa era determinar la viabilidad del estudio. ¿Por qué? Porque la viabilidad del estudio precisamente tiene que ver con este aspecto. Nosotros tenemos que establecer un presupuesto. ¿Cuánto nos va a llevar, por ejemplo, en recursos materiales? ¿Cuánto es transporte? En el software. Por ejemplo, puede ser en cuestiones vaya, para desarrollar, para laboratorio, como para hacer específicamente una determinada acción. Por eso establecemos primero lo que es el rubro, después hacemos una descripción, que en este caso, por ejemplo, el transporte puede ser los llamados viáticos, como a veces le llamamos acá, ¿verdad? Que es el costo de repente que vamos a tener para movilizarnos, para hacer una visita de campo, ¿verdad? El costo de hotel, el costo, por ejemplo, de alimentación, ¿verdad? O si de repente ocupamos una licencia de un software especial para poder desarrollar el proceso de investigación científica. Y el presupuesto puede abarcar mucho más rubro, ¿verdad? Este nada más es un breve ejemplo, ¿verdad? Ok. Después pasamos a la etapa de la bibliografía. En la etapa de la bibliografía, que aquí es algo muy importante, y esto lo voy a platicar porque miren, hay una situación que de repente no le estamos prestando mucha atención. Yo sé que la inteligencia artificial es una herramienta que potencia precisamente las habilidades a veces desde el punto de vista humano. El único inconveniente que así como surgió el Internet, a veces la inteligencia artificial limita nuestro pensamiento y no genera precisamente un pensamiento crítico y más humano. Es ahí cuando es importante que aquí yo les digo, no es que sea malo o un defecto, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial. No, perfectamente se puede utilizar. Y ojo, hay que saberla corroborar también, igual que cualquier fuente de información. Aquí tenemos una ventaja de que la inteligencia artificial, de cierta forma, nos ayuda a procesar más rápidamente la información y obtenerla de una manera más efectiva. Pero tenemos que revisar y no solamente revisarla, sino que también no decirle que nos haga el trabajo, sino que más bien nos dé una herramienta para que nosotros podamos tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Y es así como funciona, por ejemplo, cuando redactamos la bibliografía. No es malo utilizarlo y por eso yo recomiendo, y más en la clase de metodología de la investigación, no lo hice con los primeros trabajos, pero con el último trabajo sí lo hicimos, ¿verdad? Y por eso, si ustedes se fijan, hubo una observación general para todos aquellos que utilizaron precisamente inteligencia artificial. Entonces, hay que incorporar la cita del documento del anteproyecto, que en este caso estamos hablando en cuanto a la bibliografía, que recuerden que depende de qué tipo de normativa es la que vamos a utilizar. En el caso nuestro, la normativa que más comúnmente utilizamos es la normativa APA, ¿verdad? Y la más reciente, la séptima edición. El espacio que aparece ahí, más resaltado, que es este, es la forma más común de hacer un tipo de referencia. Por eso, dentro de las actividades de este parcial, vamos a elaborar precisamente un álbum de fichas bibliográficas, para que así aprendamos a hacer una determinada cita, una determinada ficha, por ejemplo, de resumen, una determinada ficha, por ejemplo, de una determinada fuente en específico, puede ser video, puede ser televisión, puede ser un documento en internet, que recuerden que esos documentos son volátiles. Un día están y otro día no están. Entonces, por eso es importante establecer cierta información y la normativa APA nos dice qué información es la que nos va a servir precisamente para poderla citar.
Recuerden que normalmente está organizada de forma alfabética, se dispone al final, y alfabética en el sentido de utilizar el primer apellido del autor, ¿verdad? Eso sí, debe asegurar seguir las normas del estilo establecidas por cada institución. Aquí menciono las más comunes. Miren, el Manual de Estilo de Chicago, el manual de estilo de publicaciones APA, que es el que precisamente utilizamos nosotros, y el manual de estilo de publicaciones científicas de Ohio State University, ¿verdad? Que, ojo, estas manuales de estilo dependen generalmente de la institución que precisamente establece las normativas o los reglamentos para poder redactar y así poder entregar el producto de un informe final. Recuerden que aquí en esta etapa, realmente en la investigación hay dos, eh, dos etapas muy importantes que abarcan de manera general lo que es el proceso de investigación científica. La primera es la etapa del anteproyecto, que es antes de llevar a cabo lo que es el trabajo de campo o llevar a cabo la etapa de experimentación. Y después ya es la etapa en donde precisamente hacemos el trabajo de campo, recopilamos la información, la contrastamos con la teoría que nosotros precisamente utilizamos, que en este caso es el marco teórico, vemos si responde precisamente las preguntas, los objetivos, la justificación del estudio, la comprobación de lo que son las hipótesis que fueron formuladas en relación con la literatura, ¿verdad? Que nosotros hemos investigado. Y ahí es cuando redactamos las diferentes conclusiones y recomendaciones objeto de estudio. Entonces, por eso todo este proceso debe de quedar plasmado en un documento, que en este caso vamos a ver dos formas diferentes. Pero para esta parte del anteproyecto, que es la que estamos hablando, hay una redacción y entrega del informe que puede ser tanto del anteproyecto como del informe final, ¿verdad? Entonces, cuando ya analizamos e interpretamos los resultados, entonces es ahí cuando el investigador redacta ese informe final y lo entrega conforme a las normas institucionales, que generalmente las normas institucionales nos dicen qué tipo de normativas, por ejemplo, utilizamos dentro del documento, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, se va a la página oficial de las normas APA, va a encontrar ahí diferentes formatos y entre ellos está el formato del informe final de una investigación. Normalmente, esta página le dice, ¿verdad?, cómo debe de hacer la redacción y qué es lo que debe de contener cada una de estas partes. Pero normalmente también, en nuestro caso, cuando, por ejemplo, la investigación es patrocinada por alguna institución X, por ejemplo, si es llevada a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces nuestra institución ya tiene sus propios lineamientos institucionales que se exigen, ¿verdad? Por eso hay cuatro aspectos esenciales. Miren, debe de ser claro, coherente con un rigor técnico, debe de ser una redacción en voz impersonal con lo que nosotros llamamos en tercera persona, ¿verdad? El uso de citas y referencias según las normas de estilo solicitadas. Y debe de existir un cumplimiento del formato institucional, ¿verdad? En cuanto a la portada, en cuanto a la numeración, en cuanto al interlineado, en cuanto a los márgenes y en cuanto a la tipografía. Por eso, si ustedes se fijan en buena parte de los trabajos, a veces les pido algunos de estos lineamientos, no tan formales, pero sí por lo menos con los lineamientos básicos, ¿verdad? Por eso, cada universitario país puede tener diferentes criterios, ¿verdad? Y pueden ser específicos de acuerdo a la presentación formal. Por eso les digo que en este caso, en nuestro caso de la universidad, el requerimiento que normalmente utiliza es las normas APA y exige un formato con portada que en este caso es de carácter institucional, resumen, introducción, desarrollo, conclusiones y anexos, que son las partes básicas de este tipo de requerimiento. ¿Ok? Bueno, ahora, una vez que se hace la redacción y entrega del informe, entonces tenemos que formular conclusiones. Las conclusiones que son,
Bueno, en un proceso de investigación elaborado precisamente en un sistema estructurado y dinámico, compuesto de diferentes elementos de carácter, por decir así, en donde hay pautas generales, cada investigación debe adaptarse al contexto, a los objetivos y al tipo de estudio. Por eso, el éxito depende de la coherencia que nosotros hayamos desarrollado al momento de plantear el problema, ver los objetivos, ver el diseño metodológico, ver la población y muestra y finalmente ver la interpretación de esos resultados. Todo eso en su conjunto permite generar precisamente lo que son las conclusiones. Para llegar más puntualmente a esta parte, es para que aquí mostramos en la presentación cuáles son los componentes que normalmente tiene un documento de anteproyecto. Ojo, esta parte son casi las mismas con el documento final del proceso de investigación científica. Solo difiere en la parte que ahí les voy a decir. Por ejemplo, en los preliminares generalmente son los mismos. Recuerden que son elementos que generalmente se entregan de forma manuscrita o si no, con el requerimiento institucional. La parte preliminar va a la portada, que contiene el título, el autor, la institución, el lugar y fecha, ¿verdad? Y la tabla de contenido, que ojo, recuerden que muchas veces, y en nuestro caso, en el momento de desarrollar el proceso de investigación científica, es cuando llevamos lo que es la confección del marco teórico, generalmente este índice es el que nos muestra la estructura precisamente del documento con la numeración de páginas. Pero ojo, si todavía no habíamos llegado a eso, por eso el método de índice es el que nos sirve de entrada precisamente para redactar lo que es el marco teórico, que recuerden que eso lo mencionamos en clases anteriores. Pero cuando llegamos a esta etapa, cuando ya tenemos la información y la tenemos detallada tal como está acá, miren, entonces ahí sí se incluye un documento con el número de páginas. ¿Y qué es lo que contiene precisamente el cuerpo del anteproyecto? Ojo, miren, título del estudio. Problema de investigación. Aquí se hace una descripción, se hace la formulación de todo lo que habíamos hablado, el enunciado, el planteamiento del problema y las preguntas de investigación. ¿Ok? Ojo, dentro de esas partes recuerden que dentro de sus elementos también se incluyen los objetivos y la justificación, ¿verdad? Que ese es lo siguiente. Justificación y delimitación. Los objetivos generales y objetivos específicos. El marco de referencia preliminar, que en este caso incluye un marco teórico, un marco conceptual, legal y contextual, ¿verdad? El tipo de enfoque y enfoque de la investigación que vamos a desarrollar, que recuerden que ya hablamos de cuáles son esos enfoques. La hipótesis que en el caso de ser una investigación descriptiva no aplica, pero si en el caso de que nos toca llevar precisamente a cabo un proceso de investigación científica en donde existe una correlación de variables, entonces ahí sí existe lo que es la formulación de hipótesis. Finalmente, en estas últimas cuatro partes es el diseño metodológico, que aquí incluye la población, incluye la muestra, las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar para desarrollar la investigación, el cronograma de actividades, el presupuesto y la bibliografía. Si se fijan, esto es lo que contiene el anteproyecto. Ahí si se fijan, falta varios elementos dentro de lo que es el informe final de investigación, que es precisamente de lo que es la recolección de la información que nosotros hacemos en el trabajo de campo para finalmente llegar a esta parte, ¿verdad? Entonces, pero por eso decimos que primero es el anteproyecto y posteriormente el informe final, que en este caso es cuando ya culminamos el proceso de investigación científica. Bueno, y en la última parte, que en este caso son los complementarios, ¿verdad? Que recuerden que aquí incluyen los complementarios, incluyen los anexos o los documentos que soportan la investigación, como los cuestionarios o guías de investigación, las tablas de datos y de contenido, los gráficos, los mapas o fotografías, los documentos oficiales o las estadísticas de apoyo. Todos estos elementos nos ayudan a darle un poquito más de coherencia a la información que mostramos dentro del informe, ¿verdad? Eso como para darle un sentido y al mismo tiempo, pues,
generar un apoyo. Por eso se colocan pequeñas referencias que citan precisamente a los complementarios o a lo que son los anexos. Este es un ejemplo de un esquema de anteproyecto. Miren, va de la portada, el índice o tabla de contenido, la introducción, el planteamiento del problema, ¿verdad? La justificación, los objetivos, el marco teórico, la metodología, que en este caso, como les decía, la población muestra e instrumentos que se van a utilizar, el cronograma de actividades, el presupuesto financiero, ¿verdad? La bibliografía y los anexos. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la parte del documento del anteproyecto. Hasta aquí hemos llegado, como quien dice, casi a lo que es buena parte de lo que es los preparativos para desarrollar ya el proceso de comprobación de las hipótesis o lo que nosotros llamamos la etapa de experimentación. Bueno, ahora aquí terminamos. Permítame, solo me voy a salir de acá. Recuerden que aquí están las actividades, que eso sí les voy a explicar ahorita. En esta parte, como recuerden que esto es lo que vemos dentro de lo que es la población y la continuación de lo que es el proceso de investigación científica que retomamos a partir del marco de referencia, no se les vaya a olvidar. Entonces aquí tenemos dos actividades. Una que se llama definiendo la población y muestra de mi investigación. Aquí el objetivo es que ustedes identifiquen adecuadamente la población, la muestra, el tipo de muestreo y el marco muestral de un posible proyecto de investigación aplicando conceptos teóricos vistos precisamente en la clase. Entonces, ustedes van a escoger un tema de investigación que recuerden que ya lo hicieron, ¿verdad? Pueden tomar el mismo tema, y ya como quien dice, a partir de ese tema, pues desarrollarlo. Pero ojo, que esté relacionado con la carrera, que en este caso debe de ser un tema en la disciplina jurídica. Aquí tenemos un ejemplo, miren. Y con base a ese tema, entonces hay que redactar un breve apartado con los siguientes elementos. Van a disponer el título tentativo de la investigación, van a describir ustedes la población, claramente van a decir quiénes son los sujetos o los elementos que conforman el universo del estudio, de acuerdo a lo que vimos en la teoría. Ustedes van a indicar cuántos y por qué fueron seleccionados, en este caso la muestra. Van a establecer el tipo de muestreo de acuerdo al tipo de investigación que van a hacer. Puede ser aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conveniencia, por juicio, dependiendo si es el enfoque que estamos viendo, que en este caso recuerden que es el enfoque cuantitativo. Van a definir el marco muestral, o sea, de dónde van a sacar la información, que en este caso es la fuente o la base de datos que van a utilizar para seleccionar la muestra, y van a redactar una justificación, que recuerden que allá ya lo habían hecho, pero en este caso siempre van a explicar brevemente por qué considera que tu muestra es representativa. Aquí la justificación cambia. ¿Por qué? Porque aquí la justificación se refiere específicamente a lo que es la muestra. Entonces, aquí hay que redactar un documento mínimo de 4 páginas y recuerden que tiene exactamente la misma estructura que nosotros hemos venido desarrollando, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. La fecha de entrega final para todas las actividades, recuerden que es la fecha del 17 de noviembre, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo más o menos para que se orienten, ¿verdad? Es bien sencillito, solo que recuerden que aquí tiene que ser un poco más amplio, ¿verdad? Y ahí hay que especificar. Bueno, y la segunda actividad es un anteproyecto de investigación. Aquí el objetivo es que ustedes elaboren un borrador breve del anteproyecto de investigación. Entonces, van a aplicar precisamente las tres partes que hablamos arriba, ¿verdad? La parte de preliminares, van a definir un cuerpo y complementarios y van a incluir precisamente el cronograma, el presupuesto y la bibliografía según las normas APA en cuanto a la séptima edición. Puede ser continuación del mismo tema que habíamos hablado anteriormente, no había problema. Van a elaborar un documento de 4 páginas con lo siguiente. Van a escribir unos preliminares en donde van a establecer la portada y la tabla de contenido, ¿verdad? Van a definir el título de estudio, que es el cuerpo del anteproyecto, el problema de investigación
iba a ser un poco más complejo de lo que vimos anteriormente. Van a redactar una justificación, los objetivos generales y específicos. Recuerden que es como lo hicimos precisamente en la etapa del ejemplo de la última actividad que hicimos en la unidad anterior. Aquí sí vamos a definir qué metodología. Ustedes van a definir qué tipo de investigación. Recuerden que ya ustedes vieron qué tipo de investigaciones son las que se pueden desarrollar. Esas las vimos en el mapa conceptual. Entonces ustedes tienen que definir de todas ellas cuál van a utilizar y el por qué. Van a definir la población y muestra objeto de estudio y van a ver qué instrumentos vamos a utilizar, que en este caso son las técnicas que ustedes van a llevar a cabo para poder desarrollar el proceso de investigación científica. Van a hacer algo así como un cronograma de actividades y tiempos, siempre tomando el diagrama que habíamos visto de Gantt, ¿verdad? Van a hacer un presupuesto. Ojo, este es un ejemplo hipotético, ¿verdad? No tiene que ser tan profundo, pero sí tiene que tener muy bien definida, ¿verdad? Cada una de estas partes del anteproyecto. Y la bibliografía, siempre solicitándolas como mínimo 3 referencias bibliográficas, así como habíamos venido haciendo, ¿verdad? Aquí ustedes van a poner cómo lo van a entregar. Este documento sí se lo voy a pedir en PDF, ¿verdad? Y ustedes van a subirlo al campo virtual. Recuerden que las dos actividades en este caso tienen que ir subidas en el mismo documento. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Porque por eso está aquí la actividad. Miren, tienen aproximadamente pues bastantito tiempo para poderlo preparar en grupo, ¿verdad? Este es un trabajo grupal, ¿verdad? Aquí se les dice cuál es el mínimo, el formato de entrega, la extensión mínima para ambos trabajos. Si es más, no hay ningún problema. El tipo de letra, el tamaño, el interlineado, los márgenes por lado y cómo lo van a hacer en cuanto a entrega el 17 de noviembre. Claro, en este caso, recuerden de que, ah, bueno, aquí vamos a dejar este por obviado, porque sinceramente, si fuera por separado, sí, yo lo tenía así de esa forma, pero al final, la entrega formal aquí, miren, va a ser así, actividad 7 y 8, grupo X y punto 2, y mejor sí entreguenlo como documento Word, ¿verdad? Porque a mí se me facilita un poco mejor poderlo revisar. Permítame. Aquí voy a hacer la corrección para no perderlos y así de esa manera poder ver el ejemplo tal como lo estamos desarrollando, para que así no tengamos ninguna pérdida. Permítame, aquí lo vamos a pedir en Word. Solo lo voy a dejar así para no perderlos aquí. Y en la parte final, aquí sí les voy a pedir, miren, que esto sí tiene que estar conforme a la entrega para que así no tengamos pérdida, ¿verdad? Permítanme, voy a ver si lo podemos remarcar para que así no tengamos ningún inconveniente. Ahí está, ¿verdad? Entonces, eso para que no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Recuerden que va a ser en Word y va a ser en un solo documento ambas actividades. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, o algún comentario o alguna duda. ¿Y el examen para cuándo quedaría, abogado? El examen ya es fecha calendario. Si ustedes revisan precisamente fecha calendario, está acá. Miren, aquí está el examen de la tercera unidad. Miren, y fecha calendario corresponde el lunes 17 de noviembre a las 5 de la tarde, así como hicimos el examen la vez anterior. ¿Ok? Así que tomen nota, ¿verdad? Recuerden de que, si bien es cierto, los trabajos van a tener como fecha última el 17, siempre voy a tomarme los siguientes 3 a 4 días para hacer la revisión de las actividades, para yo entregarles las notas finales y una vez que tengan la nota final, entonces ustedes me indiquen quiénes van a hacer sus exámenes de reposición. Recuerden que yo tomo en cuenta el acumulativo, ¿verdad? Y así como se puede reponer el mismo,
Yo he evaluado que la mayoría de ustedes pues han hecho sus trabajos completos, no ha habido ningún inconveniente, pero de igual manera, si desean reponer alguno de los acumulativos, también lo pueden hacer. Va a haber un periodo establecido para poderlo reponer, pero sí se tienen que poner de acuerdo con su servidor. ¿Por qué? Porque en este caso va a depender de qué examen quiere reponer. Recuerden que se debe reponer la nota más baja o el examen que no se hizo. En este caso creo que solamente hubo una persona, un estudiante, un compañero de la clase, que fue el único que no hizo el examen de evaluación de este parcial anterior, que entra exactamente el mismo contenido, ¿verdad? Y entra exactamente en las mismas actividades, ¿verdad? Entonces, eso se los comento porque vamos a tener un periodo, porque recuerden que el examen de reposición, si no más recuerdo, es para teoría e historia, es el 24 de noviembre, ¿verdad? Entonces, yo espero más o menos para el 21 de noviembre, pues entregarles sus resultados para que así tengan 3 días hábiles para poderse preparar para el examen de reposición. Y de igual manera, desarrollar lo que hace falta para completar el mismo, ¿verdad? No sé si evacué su duda, estimadísima. Estimada. Sí, abogado. Ok. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Abogado, buenas tardes. Hola, Jeffrey. Eh, en cuestión de de la reposición que usted habla, ¿eso es opcional si alguien ya pasó la clase o en qué aspecto lo elaboran? Ok, recuerde que lo que es la reposición es decisión del estudiante. Es un derecho que ustedes tienen. ¿Ok? Aunque ya haya pasado la clase. Aunque haya pasado la clase. Si usted de repente quiere mejorar su nota, recuerden que no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Recuerden que en este caso la universidad eliminó la recuperación. La recuperación en aquel caso solamente resultaba para quienes habían reprobado la clase, si usted se recuerda. Pero en este caso no. La reposición es una oportunidad para poder mejorar, en este caso, su nota final. Entonces, ahí usted tiene que tomar la decisión si la hace o no la hace, aunque haya pasado, Jeffrey. Y por otro lado, si la nota que usted saca es menor a la nota que había sacado anteriormente, la nota que prevalece es la nota más alta, ¿verdad? Entonces, y recuerden que aquí la forma de cálculo, hoy me consultaba Ana, por ejemplo, es el primer examen, el segundo examen más el tercer examen dividido entre 3. Recuerden que en el caso nuestro fue atípico, ¿verdad? Porque la primera unidad no hicimos la evaluación. Entonces, la evaluación que ustedes tienen ahorita tiene doble nota. En este caso, es como que ustedes hubieran hecho la primera unidad y la segunda unidad, ¿verdad? Pero igual, queda exactamente igual, porque recuerden de que se suman las dos notas más el tercero, se divide entre 3, y en este caso igual, se suma la nota del primero y segundo más la nota del tercero y se divide entre 2 y esa es su nota final, ¿verdad? Entonces, de ahí va a depender si usted quiere hacer su reposición o no, ¿verdad? Quien no haya hecho evaluación, sí tiene que hacer la reposición. No se les vaya a olvidar. Y de igual manera, así como puede reponer la nota más baja, ¿verdad? También puede reponer el examen no hecho, ¿verdad? Vaya, imagínese, Jeffrey, que de repente no puede hacer el tercer examen porque se le cayó el internet, se quedó sin energía eléctrica. Entonces, ahí tiene que hacerlo sí o sí la reposición del tercero, porque en este caso no lo hizo, ¿verdad? Y Es que así en en una su caso. clase mencionaba una licenciada que se pagaba no sé qué, dijeron algo así. ¿Qué, Sí, así qué es, pagan? sí. Reposiciones que pagan. Así es, sí. Por ejemplo, se paga en el plan de arbitrios de la universidad, se paga en la tesorería general de la universidad por hacer la reposición 100 empiras, ¿verdad? Si usted desea hacerla, entonces yo lo único que le solicito es que vía WhatsApp me mande en fotografía el comprobante del pago de la reposición, ¿verdad? Ahora,
Usted me puede decir, Jeffrey, si de repente vaya, si por alguna otra razón no lo hizo en el momento, con esto no significa que usted no va a hacer su examen de reposición, sino que sí, como requisito, es importante efectuar de acuerdo al plan de arbitrios esa parte, ¿verdad? Pero sí se Y, paga en y la si alguien, tesorería digamos, general. disculpe, y si alguien, digamos, se queda, vale, digamos, y aún con el examen, sacando todos los puntos, porque no presentó tareas, estoy hablando de una suposición, va, no es que me pase, sino que estoy hablando en general porque me gusta bastante entender ese tema. Sí, Eh, o sea que no hay una forma de que esa persona pueda reponerse o algo. sí, Digamos, viene y no presentó tareas, pero tal vez en las tareas sacó que los puntos fueron bajos, vaya. Y el examen, ok, aún sacando todos los puntos, no logra los 65 que estipula la nota. ok, Jeffrey. Esa es muy buena pregunta y le cuento qué pasa en ese sentido. Hay compañeros que de repente, con mi caso, la reposición de las actividades, así como se repone en la unidad, se repone las actividades y la evaluación, ¿ok? En mi caso, la mayor parte de los colegas, abogados o docentes, lo que hacen es reponerlo mediante examen, ¿ok? Pero usted perfectamente me puede decir, Jeffrey, mire, abogado, no puedo hacer las actividades, no puedo reponerlas, pero el examen me puede valorar en base a 100, ¿ok? Y no hay ningún problema en ese sentido tampoco, ¿verdad? Para que así tenga la oportunidad que en la evaluación, ¿verdad? Total, usted pueda recuperar precisamente el examen, ¿verdad? Porque recuerden Ah, que al final de cuentas se recupera precisamente la evaluación. Una, la nota más baja o en su defecto el examen no hecho. ¿Ok? sí, eso ya va a Ahora, depender entonces de la metodología que use el catedrático. exacto. Pero ojo, lo lógico es hacerlo de esa forma. Ahí nos permiten cierta libertad, ¿verdad? Pero normalmente la mayor parte de los abogados o colegas lo que hacen es que le reponen el examen, ¿verdad? Aunque tenga acumulativo. Ah, ok, gracias, gracias. Bueno, bueno, jóvenes, solo les pido que abran sus cámaras para tomar la fotografía, por favor, y así terminar por hoy, ¿verdad? Eh, Lick, yo tengo una consulta. dígame, Diego. Permítame. Sí. Es con Ah, cuestión a la actividad de 7 y 8, la que acaba de ajá. explicar, solo para dejar claro un poquito. Em, bueno, la actividad uno que dice definiendo la población de muestra en la investigación, nos dijo que puede ser de una de las investigaciones que hemos hecho, ¿verdad? Sí, Siempre y sí, cuando sí. sea. Ok. Que esté Y relacionado al tema jurídico. Ok, correcto. Y la pregunta es que si la actividad 2 necesariamente tiene que estar relacionada con la actividad uno en cuestión a la temática o No, tiene que ser puede ser, aparte. puede ser diferente o puede ser una continuación, ¿verdad? Si ustedes ven ahí más que todo es como para complementarse y de alguna forma enriquecer los mismos conocimientos que estamos viendo, ¿verdad? Si sigue una coherencia, está bien, bien, no hay ningún problema. Igual pueden ser temas diferentes, no está escrito en piedra. Ok, listo. Muchas gracias. Bueno, pues, a ver, ya abrieron todas las cámaras, ¿qué pasa con los demás? A ver, ok. Bueno, tomo la fotografía ahorita, pues, ¿verdad? Que miro que algunos se tardan un poquito, ¿verdad? Sonríen y listo. Ok, bueno, hoy sí, gracias, estimadísimos. Los felicito, sacaron muy buenas notas. ¿Verdad? Y a los que sacaron un poquito bajo los motivos, no se preocupen, ¿verdad? Podemos recuperarnos ahorita. Hay varias actividades que podemos sacar adelante, ¿verdad? Y nos queda suficiente tiempo, ¿verdad? Para poder sobrellevar esto. Cualquier duda o cualquier situación, ya saben, me pueden escribir personalmente y vemos cualquier situación que tengan presente. ¿Ok? Bueno, pues
Feliz noche, ¿verdad? Hasta pronto. Nos vemos mañana. Gracias, Buenas noches, abogado. abogado. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Sí. abogado. Vale, buenas noches.